pasar a las participaciones, para lo cual voy a pasar a llamar a los 4 chicos que están apuntados en este registro, que todavía queda la lectura de Lora Álvarez Germán, de suspensión de labores por caso fortuito y fuerza mayor, y la de Lisette Córdoba Chinchay, que está referida a la suspensión perfecta durante el COVID-19. Primera persona que estaba anotada, Camila Raquel Cáceres García, ¿se encuentra presente? Hola, sí, buenos días. Buenos días, puede comenzar. 4 minutos máximo. Buenos días con todos. Con respecto a la lectura a la suspensión de labores por caso fortuito y fuerza mayor de Germán Lora Álvarez, me voy a centrar en el punto número 4 de la lectura, donde se hace un análisis casuístico del tema, ya que en este apartado se muestran cómo en algunos casos se viene resolviendo por la Dirección General del Trabajo. Por ejemplo, en una resolución directoral general se establece que antes de suspender labores, las empresas tienen que identificar si hay servicios esenciales que deban mantenerse, si se está usando correctamente a los trabajadores para cubrir estos servicios y también si han otorgado las vacaciones adeudadas y, si es necesario, adelantadas. La Dirección General de Trabajo ha dicho que las empresas deben adelantar vacaciones antes de suspender las labores, algo que el autor del texto critica, ya que según el artículo 15 de la LPCL solo pide que se otorguen vacaciones en la medida de lo posible, lo cual no significa que las empresas estén obligadas a adelantarlas. Esta exigencia de la DGT, según el autor, es un abuso de sus funciones porque está imponiendo algo que no está contemplado en la ley. El autor también señala que obligar a las empresas a adelantar vacaciones puede ser perjudicial tanto para la empresa como para los propios trabajadores, ya que por el lado de las empresas podría generar una carga tan grande que les llevaría a la quiebra, dejando a sus trabajadores sin empleo, y por el lado de los empleados se crearían deudas con la empresa al recibir un derecho que aún no se ha generado. Por ello, el autor considera que las empresas solo deberían estar obligadas a dar las vacaciones ya generadas, pero no a adelantarlas. Otro punto sobre el plazo de 6 días que tiene la Autoridad Administrativa de Trabajo para verificar si existe o no una causa de fuerza mayor o caso fortuito. Según lo que señala la resolución directoral general que citan, la DGT ha dicho que este plazo es solo una referencia y que aunque pase el tiempo, la AAT puede seguir inspeccionando y verificar más adelante si la suspensión es válida o no. El autor, por su parte, opina que esto va en contra del principio de legalidad, ya que una autoridad administrativa no debería tener la libertad de interpretar un plazo legal como algo flexible. Si la AAT no cumple con el plazo de 6 días, debería aplicarse el silencio administrativo positivo, lo que significa que la suspensión sería automáticamente aprobada. Y por último, en una resolución directoral general se deja claro que la no renovación de contratos de servicios no cuenta como un caso de fuerza mayor. La DGT explica que la no renovación no es un hecho imprevisible o extraordinario, ya que las empresas deben prever ese tipo de situaciones. El autor está de acuerdo con esta idea, sin embargo, critica a la AAT de Piura por haber confundido la suspensión unilateral de un contrato con la no renovación del mismo, cuando son dos cosas completamente diferentes, ya que suspender un contrato de forma unilateral puede en algunos casos ser imprevisible, pero la no renovación casi siempre es algo previsible. Muchas gracias. Gracias a ti, Camila. Siguiente persona, Mabel Alejandra Quispe Arriola, ¿se encuentra presente? Sí, buenos días. Buenos días, puede comenzar. 4 minutos máximo, por favor. Ok, bueno, me parece interesante, la verdad, lo que establece en la Resolución Directoral General 10/2012, ¿no? El inciso 3 específicamente, en la que se establece que las empresas deben otorgar vacaciones adeudadas y vacaciones adelantadas. Esto toma, por ejemplo, en el caso de las vedas pesqueras, ¿no? En 2013, en el Perico, en el que los pescadores solicitaron varios meses para que se pudiera restablecer el recurso pesquero. O actualmente, ¿no? En el caso de la veda de la pota, ya que se puede extraer solo con ciertas restricciones. Según el artículo 15 de la LPCL, las entidades empleadoras no están obligadas a otorgar vacaciones adelantadas, sino que más bien esto se debe realizar en la medida de lo posible. Entonces, que que se establezca que esto tenga carácter de obligatoriedad estaría vulnerando el principio de legalidad, ¿no? Entonces, yo comparto desde ese punto de vista, desde mi punto de vista, dicho punto, ¿no? Ya que, por ejemplo, en el caso de la pesca, si bien en algunos casos se realiza de manera industrial, en muchos puertos hay micro o pequeñas empresas que no lo realizan de esta forma, como es la pesca artesanal, ¿no? Entonces, esto estaría arriesgando a que dichas empresas entren en liquidación, incluso la disolución. O también se arriesga a los trabajadores, ya que a pesar de que esta medida se establece en pro de los trabajadores, podría arriesgarlos a que se queden sin trabajo, ¿no? Y bueno, gracias. Gracias a ti, Mabel. Bien, ahora sobre la lectura de Lisette Córdoba Chinchay,
Camila Parodi, ¿se encuentra presente? Roberto, ¿se me escucha? Sí. Ya. Ok, brevemente, ¿no? 4 minutos. Bien, el artículo de Chinchay, la verdad, estaba bastante interesante y se enfoca más que nada en el contexto de la pandemia. Este artículo nos va a ofrecer una profunda reflexión sobre las medidas que se adoptaron en ese momento por la crisis del COVID-19 y específicamente nos va a exponer la problemática que surgió en cuanto a la suspensión perfecta de labores. Esta que fue introducida en su momento por el decreto de urgencia número 38 en el 2020. Y básicamente la autora lo que hace es exponer que a pesar de la intención que se tuvo en su momento de proteger tanto a empleadores como a trabajadores en este contexto de paralización económica, se observó también como resultado una serie de incongruencias y fallas dentro de su implementación normativa, lo cual pues generó un tremendo impacto en los derechos laborales. Pero ya en el escenario descrito en el artículo y pues con los casos que se analizaron ahí, me recordó justamente a lo que inicialmente estudiamos sobre los principios del derecho laboral y básicamente se vio que en este contexto de suspensión perfecta de labores se llegó a vulnerar principios básicos del derecho laboral como es la irrenunciabilidad de derechos. ¿Por qué? Pues en el marco del derecho laboral conocemos que los derechos fundamentales que tienen los trabajadores, ya sea el salario y la estabilidad laboral, no pueden ser renunciados ni por voluntad del trabajador ni por imposición del empleador, a menos que pues surjan determinadas situaciones, ¿no? En el caso expuesto por el artículo, varias de las empresas que allí se presentan obligaron a los trabajadores a firmar cartas de renuncia supuestamente voluntaria, lo cual podemos pues evidenciar que constituye una clara vulneración de este principio, ¿no? Por ello y otras razones más es que la autora concluye que la suspensión perfecta en su momento fue manipulada por los empleadores, transgrediendo este y otros principios del derecho laboral como un mecanismo que inicialmente surgió como un mecanismo para proteger a los trabajadores de la presión empresarial durante la pandemia, pero que resultó siendo pues de impacto negativo. Y básicamente, ya para finalizar, esta lectura nos deja en claro que la suspensión perfecta de labores debe ser una alternativa extrema, ¿no? Como el último recurso que en determinados contextos el empleador puede utilizar para imposibilitar y efectuar el pago, ¿no? Del trabajador. Sin embargo, ya sabemos que en la experiencia peruana nos encontramos con una herramienta que en su momento fue facilitadora del abuso de poder que le permitió al empleador justamente vulnerar los derechos fundamentales de sus trabajadores. Y bueno, eso básicamente. Gracias, Camila. Finalmente, Brenda Maciel, Maciel, ¿se encuentra? ¿Mesías? Sí, ¿qué tal, Roberto? Buenos días y buenos días con todos mis compañeros. Ya. Bueno, a mí también me toca la lectura que comentó Camila, mi compañera, acerca de la suspensión perfecta de labores en contexto de pandemia. Y como ya lo mencionó Camila, eso fue por el decreto de urgencia 048-2020, ¿no? Que fue presidido por el entonces presidente Martín Vizcarra. Y bueno, quiero mencionar que la autora nos explica primero qué es la suspensión laboral perfecta, ¿no? En lo cual para mis compañeros les explico de que esto implica tanto que la obligación del trabajador de prestar servicios como la del empleador de pagar su remuneración quedan suspendidas, pero que la vinculación laboral sigue existiendo en este marco temporal, ¿no? De extraordinario. Y bueno, pues en este artículo también se hace una remembranza acerca de la naturaleza jurídica del derecho al trabajo, que la autora nos dice que va más allá de procurar una simple retribución económica, ¿no? Que va más que todo va a buscar garantizar o perseguir las condiciones de trabajo óptimas para el desarrollo de la persona y de su vida digna, que en sí es base para el ejercicio de otros derechos humanos. También se resalta el principio protector o tuitivo, como también lo llama, ya que en el ambiente laboral, como todos sabemos, existe una relación de asimetría o desigualdad entre las partes, por lo que el Estado debe amparar y proteger al más débil, que es el trabajador. Y pese a que esto es de total conocimiento, lo que acabo de mencionar, la aplicación de esta suspensión perfecta fue malversada, ocasionando un mayor estado de vulneración al trabajador en situaciones donde más apoyo necesitaba, ¿no? En este contexto es la pandemia.
Según los datos recopilados que se plasman en el artículo, más de 41.000 solicitudes de suspensión perfecta fueron aprobadas, lo cual, haciendo una proyección, afectó a alrededor de 300.000 trabajadores, ¿no? Entonces, este panorama nos dice que se buscó, si bien es cierto, proteger el impacto, o sea, o combatir el impacto negativo de la pandemia hacia las entidades privadas, pero también lo podemos tomar como que se olvidó totalmente o parcialmente la crisis que se establecería en los trabajadores y sus familias, ¿no? Al estar una incertidumbre o un estado de desempleado, ¿no? Y siendo la cereza también del pastel, la falta de celeridad en el procedimiento administrativo sobre la calificación y aprobación de la medida de suspensión laboral perfecta, que la cual se encargaba el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿no? Lo que también genera incertidumbre a los trabajadores, bueno, generó incertidumbre a los trabajadores, ¿no? Al no tener algún amparo o respuesta expresa por parte del Estado, ¿no? En muchos casos los empleadores lograron acogerse a esta medida de suspensión mediante solamente la declaración jurada, sin que SUNAFIL realice realmente verificaciones exhaustivas o idóneas, por ejemplo, si las condiciones económicas reales de la empresa eran las que se constaban en realidad, ¿no? Entonces, tomo una expresión de la autora y le agrego también un agregado mío sobre qué dice, ¿no? Que la presencia de una fiscalización posterior, se entiende que es una FIL, quedó solamente en la textualización de la norma, porque lo único que se presentó, y eso es agregado mío, fue la arbitrariedad en la que se manejaron los empleadores. Y aunque hay dos casos que se ponen en la lectura, que por ejemplo lo voy a exponer, es de Avianca Perú, donde si bien es cierto se le negó finalmente su solicitud de la empresa, de la solicitud de la suspensión, hago hincapié en que esto se debió por las denuncias públicas que hicieron los mismos empleadores ante el abuso que se estaba cometiendo. Entonces, al final, respecto a este procedimiento que pasó a Bianca Perú, que es una empresa de aerolínea, eh, finalmente esta se declara en bancarrota, por lo cual decide liquidar y obviamente disolverse, para que años después regresara al mercado y realice nuevamente los vuelos internacionales y nacionales que antes hacía de la pandemia, ¿no? Entonces, se desconoce si realmente llegó a indemnizar a los 655 trabajadores que su medida arbitraria afectó a todos ellos, ¿no? Pero lo que sí se sabe es que se negó el acceso a todos aquellos trabajadores que se atrevieron a demandarlos. Eso es lo que dispone la autora. Y por otro lado tenemos el caso ilustre de Cineplanet, ¿no? En el cual en la pandemia, pues, presentó una solicitud ante el Ministerio de Trabajo para la suspensión perfecta, ¿no? En el cual afectaría alrededor de 2.180 trabajadores, en el cual también la solicitud fue negada por no haber tenido una negociación previa con los trabajadores, ¿no? Y pese a que el decreto de urgencia establece que al no fundarse esta suspensión perfecta, los trabajadores deben reincorporarse, no se sabe a ciencia cierta si estos más de 2.000 trabajadores que he mencionado fueron reincorporados a sus respectivos puestos laborales o si les reembolsaron las remuneraciones debidas. Y como un dato adicional, investigué un poco más acerca de esos dos casos, encontrando más información sobre Ciberplanet, y es que Sunafil el año pasado llevó una campaña llamada Aliados Sunafil Juntos por el Trabajo Decente, ¿no? En el cual se entiende de que el objetivo de esta campaña es promover entornos laborales seguros y justos. Sin embargo, encontré muy paradójico que Sunafil eligiera Cineplanet como uno de los principales aliados de esta campaña, especialmente considerando la controvertida actuación que tuvo Cineplanet durante la pandemia y las denuncias que recibió por ello. Entonces, la decisión de Sunafil de aliarse con Cineplanet da mucho que desear, ¿no? Es blanco de muchas críticas, ¿no? Ya que Cineplanet fue ampliamente denunciado por sus empleadores debido a la suspensión perfecta de labores, sin ofrecer antes alternativas más justas o solidarias, entendiendo la suspensión perfecta de labores en la pandemia como la última medida que se podía tomar. Entonces, esto pone mucho en entredicho la coherencia entre los valores promovidos que buscaba esta campaña y las acciones de la empresa como tal. Entonces, eh, Cineplanet es difícilmente puede ser considerada como un referente de trabajo decente, siendo objetivos, ¿no? Obteniendo algo de sentido común. Entonces, que es una FIL que representa al Ministerio del Trabajo, ¿no? Como un órgano, como una entidad rectora, de fiscalizadora, perdón, haya destacado en su campaña a Cineplanet, más parece una clara omisión de las denuncias presentadas por los trabajadores y lo que en última instancia puede interpretarse como una burla hacia quienes
se vieron vulnerados sus derechos laborales. Y nada, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, Brenda. Muchas gracias a todos los que participaron. Y bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy, que como sabemos yo la voy a dictar dado que la profesora se encuentra en estos momentos pasando aduanas para regresar a Madrid. Les manda saludos la profesora y vamos a comenzar. ¿Se logra ver mi pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí, sí se ve. Ya, perfecto. Entonces, vamos a comenzar. Bien, como sabía, estábamos viendo el tema de la suspensión del contrato de trabajo. Vamos a continuar con la licencia que nos habíamos quedado la semana pasada, pero antes vamos a recordar el concepto general, que es la suspensión del contrato de trabajo. Y la suspensión del contrato de trabajo tenemos que entenderla como una figura por la cual se libera temporalmente a las partes del cumplimiento de sus obligaciones y deberes en la relación laboral, pero sin que el vínculo se extinga. ¿Qué podemos recordar? ¿Sí? ¿El levantó su mano? Este mensaje de esa extensión. Ya. Bueno, recordemos cómo es una relación laboral. Trabajador vende su fuerza de trabajo vía prestación de servicios en favor del empleador, como dueño de los medios de producción, que compra esa fuerza de trabajo y a cambio, con contraprestación, otorga una remuneración. La suspensión del contrato de trabajo libera a las partes de cumplir con esas obligaciones. Trabajador prestar servicios, empleador pagar la remuneración. La suspensión del contrato de trabajo, como sabemos, puede ser perfecta e imperfecta. La suspensión perfecta se refiere a cuando se suspenden las dos obligaciones de las partes, la obligación del trabajador de prestar servicios y la obligación del empleador de pagar la remuneración. La suspensión imperfecta, por su parte, nada más se suspende la obligación del trabajador de prestar servicios, pero no la del empleador. El empleador va a seguir pagando la remuneración. Ahora bien, así como existe una figura por la cual se suspende nada más la obligación del trabajador y no la del empleador, ¿creen que exista una forma por la cual el trabajador siga con su obligación, pero se suspenda la obligación del empleador? Pues no, dado que recordemos que no hay trabajo gratuito en el Perú. Es un principio que incluso está reconocido en la Constitución. Ahora bien, nos habíamos quedado en la licencia para familiar directo o cuidador de persona con Alzheimer u otras demencias. Esta se encuentra regulada en la ley 30.795, que viene a ser la ley para la prevención y tratamiento de la enfermedad del Alzheimer y otras demencias. En el artículo 8, inciso D, se establece el derecho de los trabajadores a solicitar una jornada de permiso remunerado al año para atender las necesidades del paciente, que es un familiar directo, o el trabajador ha sido encargado para cuidar a esta persona con Alzheimer u otras demencias. Solo es un día al año. Solo se considera un día al año con licencia con goce de haber. Claro, las partes, como vamos a ver, tienen la posibilidad de extenderla con una licencia general con goce de haber, pero eso es lo que ya vamos a ver. En el particular, esta licencia debería ser mínimo de 5 días o darle a las partes la posibilidad de extenderla con, claro, un acuerdo para recuperar las horas perdidas en el centro de trabajo. La siguiente licencia es la licencia por fallecimiento de familiar directo, que está regulada en la ley 31.602 y su reglamento, el Decreto Supremo 013-2023-TR, que son normas que se expidieron durante el gobierno de Castillo. Estas establecen el derecho de los trabajadores a ausentarse de su puesto de trabajo por un plazo máximo de 5 días calendarios por el fallecimiento de sus padres, hijos o hermanos, familiares directos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tu familiar directo no se encuentra en el lugar geográfico en el que se encuentra tu centro de trabajo? Pongámonos el caso de que, por ejemplo, en mi caso personal, mi abuelo falleció en Trujillo, porque él es de allá, mi familia es de allá, pero yo me encontraba en Lima con mis padres. Para viajar a Trujillo, obviamente íbamos a tener que tomarnos más días de los que nos da la norma para mis padres ausentes del centro de trabajo. Ello, en términos de la ley, se conoce como el término de la distancia, que permite que los trabajadores soliciten unos días más de los 5 que la norma establece para así ir y volver de ese lugar geográfico. Justamente estos plazos se encuentran establecidos en una resolución administrativa del año 2015 que les voy a presentar. ¿Y cómo funciona? Por ejemplo, si te encuentras en Huaraz y tienes que ir hasta la ciudad de Lima, te van a dar un día extra para ir y volver, por lo cual vas a tener derecho a solicitar un máximo de 6 días. Esta resolución se la voy a compartir ahora mismo para que la tengan. Aquí se los comparto por el chat. Alguien, por favor, la va compartiendo por el grupo. Bien, continuemos. ¿Y cómo se solicita licencia? La licencia por fallecimiento de familiar directo se solicita con una simple comunicación al empleador. Luego de que vuelvas, vas a tener que probar tu vínculo con esa persona que ha fallecido.
Además de que si solicitas una extensión por el término de la distancia, tienes que presentar la documentación de que ese familiar directo ha fallecido en un lugar geográfico distinto al del centro de trabajo. Ahora bien, ¿qué pasa si no tienes esta documentación? Bueno, pues lo que puedes hacer para evitar que te descuenten, porque si no pruebas cualquiera de estas licencias te van a considerar sin goce de haber y por lo cual te van a descontar el tiempo que te has ausentado, vas a tener que presentar una declaración jurada en donde señales el lugar donde ha fallecido el familiar directo. Luego tenemos la licencia por donación de sangre, que está regulada en la ley 27.282, ley de fomento de donación de órganos y tejidos humanos. En el artículo 10 se establece que el trabajador va a tener derecho a un permiso por el tiempo que demore el proceso de donación. Cabe precisar que el empleador nada más está obligado a darte esta licencia cuando el instituto de salud donde se encuentra el banco de sangre al que vas a ir a donar no cuenta con un horario de atención distinto al de la jornada de trabajo, así como también cuando no se afecta el desempeño de las labores en el centro de trabajo. Recordemos que hay personas que no pueden donar sangre por problemas físicos. Ahora bien, para que el trabajador pueda acceder a la licencia con goce de haber y no le descuenten el tiempo que no ha trabajado, tiene que presentarle al empleador una constancia que acredite la donación de sangre. Ahora bien, luego la norma establece una distinción bastante discriminatoria, porque le da al varón trabajador hasta 4 permisos al año y a la mujer nada más hasta 3 permisos, todos en un intervalo dentro de 3 meses. No entiendo por qué le dieron esta distinción. La verdad, para mí es discriminatorio. Debería ser misma cantidad de permisos al año para el varón y la mujer. Ahora bien, tenemos luego la licencia por donación de órganos y tejidos humanos, que estaba antes regulada en la ya mencionada ley 27.282. Le disponía que el trabajador que donaba un órgano o tejido humano tenía derecho a una licencia con goce de haber por el tiempo que establezca el médico que trataba al donante. ¿Pero qué pasó? En el año 2009, con la ley 29.471, se derogó esta parte de la ley 27.282, dejando esta licencia en el aire. Esta última norma que derogó esta parte de la ley 27.282 fue derogada hace poco con la ley 31.756, ley que promueve la donación de órganos y tejidos humanos para trasplantes con fines terapéuticos. Sin embargo, tampoco se ha hecho mención alguna a esta licencia. Al respecto, sin embargo, tenemos que precisar que es el reglamento el que está orientado para regular esta licencia, pero hoy en día este reglamento todavía no está en vigencia. Solo se ha publicado hace poco el proyecto de reglamento que no he logrado revisar para esta clase. Ya luego lo revisaré y se los pasaré para que puedan leerlo, pero esta licencia al menos hoy en día está en el aire. Ahora bien, tenemos luego la licencia por tratamiento de tuberculosis, que está regulada en la ley 30.287, cuyo artículo 14 establece el derecho de los trabajadores a ingresar una hora después o salir una hora antes de su jornada laboral en los días en que te va a activar con su tratamiento hasta que este último concluya. Ahora bien, ¿cómo pruebas para obtener esta licencia? ¿Cuál es la prueba que tiene que presentar el trabajador? El trabajador tiene que presentarle al empleador la constancia mensual gratuita que le va a expedir el centro de salud en donde trata la tuberculosis. Si el trabajador afectado por tuberculosis no asiste al centro de salud e igual intenta usar esta licencia, automáticamente le van a descontar la hora menos que ha trabajado. Luego tenemos la licencia para exámenes oncológicos. ¿Alguien sabe qué es un examen oncológico? Cáncer. Claro, justamente los exámenes para preventivos del cáncer. Y le da al trabajador y a la trabajadora del sector público y privado una licencia con goce de remuneraciones compensable de hasta 2 días hábiles al año consecutivos o no, los cuales tienen que ser previamente convenidos con el empleador los días que vayas a realizar estos exámenes preventivos del cáncer. Ahora bien, tenemos luego la licencia para miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o supervisores. Recordemos que el cumplimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo recaerá siempre sobre el empleador. Justamente ahí existe un comité que está especializado para supervisar el cumplimiento de estas medidas de seguridad y salud en el trabajo, que tiene su propia norma, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley 29.783, cuyo artículo 32 nos remite al artículo 32 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, que ya luego vamos a estudiar cuando veamos justamente en esta clase el caso de la licencia sindical.
pero vamos a dejar ya como base que solo será un máximo de 30 días al año para estas labores. El excedente, salvo que exista un acuerdo o una costumbre más favorable para el trabajador, va a ser considerado licencia sin goce de haber. La siguiente licencia es la licencia para desempeñar cargo cívico y para cumplir servicio militar, que está regulado en el Decreto Supremo 003-97-TR, que establece que cuando una persona va a cumplir un cargo cívico, pero de igual forma sigue en su centro de labores, va a tener derecho a una licencia con goce de haber de hasta 20 horas semanales para cumplir con estas labores. Lo mismo se da para el caso de los que cumplan el servicio militar. Ahora bien, tenemos luego la licencia para voluntarios a bomberos voluntarios, que está regulada en el Decreto Legislativo 1260 y en el Decreto Supremo 001-2017-TR, que establece que el trabajador o trabajadora que se desempeñe como bombero voluntario tendrá el derecho a una licencia con goce de remuneración, es decir, licencia con goce de haber, cuando se le convoque para el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Ya luego tenemos la licencia para cubrir eventos deportivos. Todos sabemos que cuando una persona es convocada por la Federación Deportiva del país, tiene que ir y representar a nuestro país. Justamente para eso existe esta licencia. Le da a los trabajadores que van a ir a representar al país en una competencia deportiva una licencia con goce de haber por el tiempo que va a durar la preparación del torneo. El caso más típico en el que he visto esta licencia es el caso de las futbolistas. Recordemos que el fútbol femenino en el Perú recién se está profesionalizando y aún hay jugadoras que cumplen labores fuera del fútbol, es decir, tienen empleos. Por ejemplo, he visto casos de futbolistas de la U que son profesoras en la escuela de chicas de fútbol de la U. Justamente cuando a estas chicas las llamaban para ir a representar a la selección femenina, se les daba esta licencia para cubrir este evento deportivo, una licencia con goce de haber. Luego tenemos la licencia sindical, la que ya mencionamos cuando veíamos la licencia a miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o supervisores. ¿Qué pasa? Está regulada para empezar en la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, que van a estudiar el otro año cuando lleven derecho colectivo, ya sea con la profesora, con el doctor Gamarra, con quien sea, pero van a estudiar esta norma. Justamente establece la licencia sindical, que es una forma para ejercer la libertad sindical para así facilitar a los trabajadores la participación en actividades sindicales. ¿Cuál es esta licencia? Esta licencia máximo son 30 días establecidos por norma, salvo exista un convenio colectivo en donde se establezca justamente un plazo mayor o hay en el centro de trabajo una costumbre más favorable para el trabajador. Pero de no existir, la licencia para cargos sindicales, es decir, la licencia sindical, nada más es máximo 30 días al año. Todo excedente se considerará licencia sin goce de haber. Ya la problemática de esta licencia la van a estudiar otro año cuando lleven derecho colectivo. Luego tenemos la licencia de cierre temporal de establecimiento por infracción tributaria cometida por el empleador. Todos sabemos de que si no pagas tus impuestos te pueden cerrar tu negocio. ¿Pero ustedes creen que se va a perjudicar al trabajador? Pues no. Dado que el empleador, durante el tiempo en el que se le ha cerrado el negocio por una infracción tributaria, va a tener que seguir pagando los beneficios que establezca la norma para los trabajadores. Además de que el empleador no puede dársela de vivo y adelantar vacaciones para simplemente justificar por qué le esté pagando. Salvo que previamente se hayan convenido estas vacaciones y justo cayeran cuando cierran el local por una infracción tributaria que cometió el empleador. Luego tenemos la licencia concedida por el empleador con goce de haber. No es una licencia específica para casos particulares, sino que es una licencia general que es convenida por el trabajador y el empleador. Y claro, va a quedar al acuerdo de partes si es que el empleador va a conceder la licencia con goce o sin goce de haber. Antes de pasar a la suspensión perfecta, quisiera ver si hay consultas sobre el tema. Yo las responderé tranquilos. Así que pueden levantar su mano o dejarla por el chat. Si no, pasaríamos ya a estudiar la suspensión perfecta. ¿Sí, Camila? Roberto, sí, veo ahí, por ejemplo, de lo que expusiste, esto de la licencia por cuestiones deportivas, ¿no? Por eventos deportivos que vayan a, pues, representar al Perú. Pero mi pregunta surge si eso también podría ocuparse para
otro tipo de eventos, ¿no? Que ya sean académicos. Por ejemplo, he visto que hace poco, pues, los integrantes del equipo del APTA se fueron a Ecuador, entonces hay algunos que están trabajando. ¿A esos también se les puede brindar ese tipo de licencia o existe una en particular o no existe? En particular, no, pero puedes pedir la licencia con goce de haber. Y ya claro quedará a tu empleador si te da o no esa licencia. Pero en general la licencia que he mencionado justamente es específica para estos casos de eventos deportivos, porque justamente representas al Perú. Sí, Sarita, adelante. Sí, una consulta. ¿Hay algún tipo de licencia que vea justamente lo de la prematuridad de algún bebé? O sea, entiendo que sea la licencia de lo que es de por haber dado a luz, que son los 98 días, si no me equivoco. Pero incluso, bueno, en mi caso que yo pasé, mi bebé solo estuvo internado 51 días. Pero he visto casos donde incluso han estado internados como 4 o 5 meses y que incluso ahí es obligatorio de que vayas todos los días porque un día o 2 días que no vayas por cualquier motivo te llaman a los de trabajadora social y incluso te pueden abrir un expediente para ver si tu bebé va a continuar contigo por el cuidado o no. Solo te dan tiene el caso de la licencia por maternidad, que te reconoce 98 días de descanso por maternidad pagados. Y ya después, si es que hay fuera de este plazo, vas a tener que convenirla por licencia con goce de haber con tu empleador. Y justamente aquí se abre muchos casos donde los empleadores no te reconocen más de lo que hay en la norma. Porque finalmente esta licencia concedida con goce de haber por el empleador queda más que todo a su arbitrio. Y vamos a ver luego que justamente como hay licencia con goce de haber libre dada por el empleador, hay licencia sin goce de haber libre dada por el empleador. Pero es una discriminación que en particular siento que deberíamos más tratar en el Perú. Pero justamente se trata de una población vulnerable como es la mujer trabajadora que justamente ha tenido el caso de la maternidad. Eso es lo que tenemos que mejorar bastante en el Perú, la verdad. Bien. ¿Alguna pregunta más? Si no, pasaríamos ya a suspensión perfecta. Adelante, John. Sí, Roberto, el Congreso, el Poder Legislativo, ¿tiene un marco legal específico o esas normas también son válidas para... Te leo la pregunta porque entiendo que en temas de presupuesto el poder Legislativo tiene autonomía incluso para dotarse de mayores recursos. Y pregunto si también este principio de la suspensión imperfecta se aplica en el Congreso. Gracias. Muchas gracias por esta pregunta y justamente vamos a entrar a un aspecto fundamental. Todos sabemos que las entidades públicas se van a regir por las normas del derecho público. Justamente las normas del derecho laboral tienen un marco específico para los trabajadores del sector público. Sin embargo, si una entidad del Estado en su propia ley orgánica establece que los trabajadores se van a sujetar al régimen privado, aplicará las normas del régimen privado. Y no sé si es coincidencia, pero el Congreso tiene en su ley orgánica un artículo que establece que los trabajadores del Congreso van a estar sujetos al régimen privado, por lo cual todas esas licencias les aplican. Es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a analizar casos del Congreso. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Si no, pasaríamos ya a suspensión perfecta para continuar con esta clase. Supongo que no, así que pasaremos ya a continuar con la suspensión perfecta del contrato de trabajo. La suspensión perfecta, como sabemos, es cuando se suspenden las obligaciones de las partes, las dos obligaciones que tiene el trabajador por su lado y la que tiene el empleador. Trabajador no presta servicios, empleador no paga la remuneración. No existe, como ya sabemos, una suspensión por la cual nada más se suspenda la obligación del empleador y no la del trabajador. Como sabemos, no hay trabajo gratuito en el Perú, es un principio constitucional. Ahora bien, la suspensión perfecta del contrato de trabajo tiene dos marcos normativos. La base siempre va a ser la tan odiada, pero también querida por los empresarios, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, Decreto Supremo 003-97-TR, el texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, y por el reglamento de la Ley de Fomento del Empleo. Tenemos que entender un dato adicional para que entiendan por qué este reglamento de la Ley de Fomento aplica a la Ley de Productividad. Es que en 1991, la primera gran norma de la dictadura fujimorista que inició la flexibilización fue la Ley de Fomento del Empleo, la cual luego ya bajo el marco de la Constitución de 1993, en 1996, se fraccionó en dos normas, la Ley de Productividad que sigue vigente hasta el día de hoy y la Ley de Modalidades Formativas, la cual ya fue derogada en el 2005, 2006, si mal no recuerdo, que hoy está reemplazada por la actual norma
que aplica para los practicantes. Así que por favor vayan buscando para aquellos que ya estén haciendo prácticas. Ahora bien, la suspensión perfecta también tiene un marco normativo que fue dictado por motivo de la pandemia. Sin embargo, dado que ya no es algo vigente, no lo voy a explicar el día de hoy. Pero en el Drive hay lecturas específicas de ese tema. Incluso hay un artículo que escribió la profesora Katy sobre la suspensión perfecta del contrato de trabajo en la época del COVID. Muy bien, vamos a pasar ya a las licencias sin goce de haber, la suspensión perfecta del contrato de trabajo. La primera forma de suspensión perfecta es la sanción disciplinaria. Cuando el empleador decide imponer al trabajador una sanción por una mala conducta dentro del centro de trabajo o por incumplir con las obligaciones que tiene dentro del centro de trabajo. Se le suspende de asistir al centro laboral y se le descuenta los días que no va a acudir a trabajar porque es suspensión perfecta. Haga aplicar el ya recordado principio de razonabilidad. Toda decisión del empleador tiene que ser tomada dentro de los límites de lo razonable. Y también además hay un procedimiento. Primero te tiene que dar el empleador una amonestación verbal, luego una amonestación escrita y ya finalmente la suspensión cuando ya, así como estas dos amonestaciones, no has aprendido la lección y sigues incumpliendo lo que el empleador ya te ha observado. La siguiente es cuando se ejerce el derecho de huelga. La huelga, recordemos, es una forma de manifestación de la libertad sindical, es un derecho que está reconocido en el artículo 28 de nuestra Constitución, para bien o para mal, ya eso lo verán el otro año. Pero la huelga, sin embargo, tenemos que tener en claro que suspende los efectos del contrato de trabajo. ¿Y cómo así? Así como el trabajador no presta servicios, el empleador no te va a pagar la remuneración mientras dure la huelga. Ello se encuentra regulado en la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, artículo 77, inciso B. Ya luego de la huelga estudiarán el otro año o si quieren material me escriben, yo les paso. Tengo mucha lectura de ese tema. Tenemos la detención del trabajador, que se produce cuando el trabajador es privado temporalmente de su libertad por autoridades policiales o judiciales. Justamente en el tiempo en el que no asistas a tu centro de trabajo, se te descuenta de tu remuneración el tiempo que no has asistido. Sin embargo, ¿qué pasa cuando el trabajador es condenado por pena privativa de libertad? Bueno, pues se abre la posibilidad de que se extinga el vínculo laboral. Eso lo vamos a estudiar cuando veamos su extinción del contrato de trabajo, que es justamente el tema que sigue a la suspensión del contrato de trabajo. La siguiente forma de suspensión perfecta es la inhabilitación administrativa, que se produce cuando el trabajador es inhabilitado por alguna autoridad judicial o administrativa para ejercer la labor que cumple en el centro laboral. Pero tenemos que tener claro lo siguiente, y es que como establece el artículo 14 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, la inhabilitación administrativa tiene que ser menor o igual a 3 meses. Si es mayor a 3 meses, se da la posibilidad de que el empleador dé fin al vínculo laboral con el trabajador. Justamente es una causa justa de despido relacionado con la conducta del trabajador. Tenemos luego la licencia sin goce de haber. Así como vimos que el empleador puede dar licencia con goce de haber, también el empleador puede darte finalmente una licencia sin goce de haber. Luego tenemos el caso que ya vimos en una de las lecturas, el caso fortuito o la fuerza mayor. ¿Cuál es la diferencia entre caso fortuito o fuerza mayor? Ustedes que están frescos del curso de obligaciones, a ver, díganme la diferencia. Aquellos que llevaron con Clotilde principalmente. Adelante, Giovanni. Bueno, caso fortuito se refiere a hechos de la naturaleza y fuerza mayor son eventos como el que se ha dicho ayer, ¿no? El que se declara día no laborable por aspecto, ¿no? Por el tema de gobierno. Muy bien, muchas gracias. Se ven que están estudiando obligaciones. Exacto, aprendió bien de nuestra querida profesora Clotilde Vigil. Ya mencionamos, como bueno, Giovanni mencionó, caso fortuito, hecho de la naturaleza, fuerza mayor, hecho del hombre. Ahora bien, el caso fortuito o la fuerza mayor tiene un artículo específico que viene a ser la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, artículo 15. Voy a pasar a leer la norma. El caso fortuito y la fuerza mayor facultan al empleador sin necesidad de autorización previa a la suspensión temporal perfecta de las labores hasta por un máximo de 90 días, con comunicación inmediata a la autoridad administrativa de trabajo. Deberá, sin embargo, de ser posible, otorgar vacaciones vencidas o anticipadas y en general
adoptar medidas que razonablemente eviten agravar la situación de los trabajadores. La autoridad administrativa de trabajo, bajo responsabilidad, verificará dentro del 6º día la existencia y procedencia de la causa invocada. De no proceder, la suspensión ordenará la inmediata reanudación de las labores y el pago de las remuneraciones por el tiempo de suspensión transcurridos. Justamente se establece, para empezar, tenemos que recordar que este caso fortuito o fuerza mayor, como también se mencionaron en una de las participaciones, que el hecho tiene que ser inevitable, imprevisible e irresistible para que así se pueda aplicar caso fortuito o fuerza mayor. Además de que estos hechos tienen que generar que sea imposible continuar con las actividades laborales en el centro de trabajo. Esta decisión del empleador tiene como máximo un límite de 90 días, es decir, máximo el empleador puede usar esta licencia por 90 días. Además de que el empleador, en cuanto decide utilizar la licencia por caso fortuito o fuerza mayor, tiene que comunicar a la autoridad administrativa de trabajo, que está afiliada al MINTRA, para que se lleve a cabo la verificación correspondiente, que se va a hacer en un plazo de 6 días. Si es que no procede esta licencia, automáticamente la autoridad administrativa de trabajo tiene que ordenar que continúen las labores y todo lo que no se pagó a los trabajadores por intentar usar esta licencia de suspensión perfecta va a tener que ser reembolsado. Todo el pago de remuneraciones y demás beneficios que tengan los trabajadores. El cómputo para los beneficios sociales. Ahora bien, ¿qué pasa si la autoridad administrativa de trabajo no se pronuncia en el plazo de 6 días? Bueno, pues aplicará el silencio administrativo positivo. Silencio positivo, recordemos, tácitamente se admite tu solicitud. Ahora bien, ello debido a que se busca generar el mayor perjuicio para el trabajador, el empleador previamente tiene que adoptar las medidas menos gravosas para los trabajadores, es decir, tiene que buscar darle alguna licencia que sea con goce de haber. Justamente, por ejemplo, otorgar vacaciones vencidas o acumuladas. Que claro, ha recibido críticas por parte de los empresarios, porque los empresarios para disminuir sus costos les gustaría no pagar nada. Pero en general lo que el derecho laboral tiene que hacer siempre es buscar las medidas más protectoras para el trabajador. Justamente como han mencionado en España los profesores Antonio Bailos y Joaquín Pérez Rey. El derecho laboral está creado para proteger a los trabajadores. Si se buscara orientar la legislación laboral en favor de los empresarios, no tendría ningún sentido la legislación laboral, porque justamente esta legislación nació para proteger a los trabajadores. Y justamente una de las medidas que busca usar el derecho laboral para proteger a los trabajadores, por caso fortuito o fuerza mayor, es que se otorguen las medidas menos gravosas. Y justamente una de ellas es otorgar las vacaciones vencidas o acumuladas, porque en el periodo de vacaciones, recordemos, te siguen pagando la remuneración. Ahora bien, ¿qué sucede cuando cuando el caso fortuito o la fuerza mayor implica la desaparición total o parcial del centro de trabajo? Bueno, pues el artículo 47 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral permite que el empleador defina al vínculo laboral. Es una de las formas de cese colectivo que se encuentran establecidas en el artículo 46 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Además de que requiere un previo trámite y la autorización de la autoridad administrativa de trabajo. Aquí sí no aplica el silencio administrativo positivo. La siguiente forma de suspensión perfecta viene a ser la falta no justificada. Cuando el trabajador no asiste a su centro laboral y no justifica el motivo, o al menos el motivo que da, no es algo que de verdad sea razonable como para que haya faltado, automáticamente se te descuenta la jornada que no has trabajado. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el trabajador no acude a su centro laboral 3 días consecutivos? Bueno, pues se considera abandono laboral y es una falta grave regulada en el artículo 25 de la Ley de Productividad y por lo cual se puede dar fin a la relación laboral. Recuerden siempre, 3 días consecutivos. Nada de que si faltas un día te pueden despedir como muchos empleadores han intentado utilizar. Luego tenemos el caso de las labores intermitentes. Recordemos cuando vimos los contratos de trabajo sujetos a modalidad, estudiamos el contrato intermitente. A ver, ¿quién se acuerda que era un contrato intermitente? ¿Nadie? Bueno, como decía el profesor Enrique Barsi, pregunta que yo me hago, pregunta que yo me respondo. Contrato intermitente, recuerden, es para labores que son permanentes en el centro de trabajo, pero que por su naturaleza son discontinuas. Es decir, su continuidad no depende de un hecho que esté referido a la voluntad del empleador, sino que refiere a un hecho ajeno a su voluntad. Justamente en el periodo donde
no se va a llevar a cabo labores, aplica esta suspensión perfecta por labor intermitente. Claro, lo más probable y lo que va a suceder en la práctica es de que los empleadores, justamente ya sabiendo cuándo van a tener que seguir estas labores, firman los contratos, dan los contratos nada más por el plazo que van a tener que continuar las labores. Pero hay casos en los cuales la labor intermitente, el contrato intermitente es por un plazo de años. Y justamente cuando no vas a cumplir tus labores porque las actividades son discontinuas, por ejemplo la pesca, se genera la suspensión perfecta del contrato de trabajo. Es una solución que, por ejemplo, han utilizado otros países, como por ejemplo el ordenamiento laboral italiano. En Italia, el contrato intermitente funciona así. Si el empleador te da por un plazo de años fuera del plazo que vas a tener que continuar con las labores, el empleador ahí no aplica una suspensión perfecta, sino que el empleador te paga una compensación por todo el tiempo que no has trabajado para él, pero con la obligación de que luego vuelvas a continuar con tus labores cuando te llamen. Eso es lo que en particular siento que deberíamos traer al Perú. Aunque primero estudiar, claro, la realidad sobre la que va a aplicarse. No podemos nada más copiar figuras de otros países y traerlas al Perú así nada más. Si no pasará lo que pasó, por ejemplo, con el negocio jurídico. Ya luego tenemos el caso de la suspensión perfecta del contrato de trabajo durante la pandemia, en el que, claro, son medidas que se lanzaron justamente por la emergencia sanitaria, que impedía que las personas se acudan a su centro laboral. Justamente esto aplicaba para los casos de las empresas donde no se podía aplicar el trabajo remoto. Además, también se incluía a las empresas del FONAFE. Ya bueno, este caso ya no lo voy a explicar tanto porque es algo que ya no está vigente. Ya el COVID ya pasó, o al menos ya los efectos del COVID ya no están tan desarrollados como antes. Ahora las empresas pueden tomar otras medidas para solucionar estos problemas. Y muy bien, eso sería todo respecto a ese tema de la suspensión perfecta del contrato de trabajo. Estoy abierto a las preguntas. Si quieren que vuelva a explicar algún punto, lo haré. Por favor, chicos, no se queden con dudas, siempre pregunten. No está mal equivocarse. Aún son estudiantes, nunca lo olviden. Bueno, ¿cuál es el contrato intermitente? Vuelvan a estudiar con Laboral 1 para que estudien el contrato intermitente. Bien, vamos a explicarlo. Recordemos, contrato intermitente es un contrato sujeto a modalidad, un contrato con un plazo definido, no un plazo a tiempo indeterminado. Ahora bien, ¿cómo funciona? El contrato intermitente es para labores que por su naturaleza son permanentes en el giro de la empresa y en el centro de trabajo, pero que son discontinuas. ¿A qué se refiere con discontinuas? La discontinuidad se refiere a que la continuidad de las labores depende de hechos ajenos a la voluntad del empleador. Por ejemplo, la pesca, los periodos de veda no son por voluntad del empleador, sino que son establecidos por el Estado. Justamente es una labor permanente porque la empresa se dedica a la pesca, pero es discontinua porque su continuidad depende de un hecho ajeno a la voluntad del empleador. ¿Se entendió el contrato intermitente? Perfecto. Bien, dado que no parece que haya dudas, parece que les quedó claro el tema, espero que se haga en 20 en el final. Y bien, vamos allá a dar unos anuncios respecto a la cátedra. Como sabemos, se ha actualizado ya por última vez el cronograma de las actividades del año. El día 2 de noviembre va a ser su práctica calificada número 3, que como sabemos es grupal. No se separen su grupo. Si es que ya se fueron de su grupo, por favor, vuelvan. Si quieren recordar cuál era su grupo, ahí tienen el Excel en la descripción del grupo para que averigüen. La práctica va a ser el 2 de noviembre, va a ser virtual. El final, la modalidad todavía está en veremos si es que la profesora regresa de España o no, eso ya se verá luego. La práctica va a ser similar a como fue su primera práctica calificada, casos prácticos con preguntas para que redacten y envíen por el Classroom. Ahora se va a dar más plazo del que se dio la vez pasada, todo dentro de la hora de clase, y ya no se va a dar más un plazo fuera del horario de clase. Así que chicos, por favor, vayan estudiando. En el Classroom tienen las 3 lecturas que se enviaron, que son el caso Feitratel, el caso Llanos Huasco y el precedente Huatucos. Ya les dije, léanlas en este orden, porque si leen primero Huatucos, además de que se van a spoilear un poco lo que pasó en Feitratel y en Llanos Huasco, no van a entender qué llevó a esa situación. El martes vamos a tener nuestra primera asesoría para la práctica calificada, asesoría que va a ser presencial. Ya el lunes les estaré avisando el aula. Sí, Miley, adelante. Disculpa, se prendió el... Ya, por equivocación. Sí, se pasó la asistencia. A ver, vuelvo a reenviar el link.
¿Sí, Giovanni? Roberto, ¿se va a grabar la asesoría para Por los que no supuesto, vamos a asistir? por supuesto. Sí me pueden grabar, chicos, no se preocupen. Yo no soy de esos asistentes que se ponen caprichosos y dice que no, no grabes. Para mí graben normal, chicos. Aunque es así, queda cuestión de ustedes quién pueda grabar y quién pueda subirla. Porque yo ahí por la asesoría no voy a tener cómo grabarla. Bien, esa asesoría, la asesoría que vamos a dar va a ser para que se introduzcan primero a qué es el despido, su importancia, los efectos que tiene sobre la población trabajadora, así como también van a tener que entender las causas justas de despido que están establecidas en la ley de productividad, y también voy a darles un alcance general sobre el despido sin causa, que justamente va a ser el centro de su siguiente práctica calificada. Sobre eso versan las sentencias que se enviaron. No vamos a estudiar primero la sentencia porque las sentencias requieren un análisis mucho mayor, y si les hiciéramos el martes nos vamos a demorar horas, y yo también tengo clase en la noche con Roca, lamentablemente. Así que chicos, el martes los espero, ya el lunes confirmaré el aula por el chat de WhatsApp. Y nada, chicos, espero que haya sido una interesante clase. Para mí siempre es un gusto dictarles, ya que la enseñanza siempre permite aprender otras cosas. ¿Sí, Marita? ¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Un favor, ¿por esta vez crees que podría hacer la asesoría de manera virtual, dada la situación de que está viviendo el país? Y bueno, que en realidad ya te lo he pedido antes porque se nos dificulta por llevar diferentes cursos en diferentes horarios. ¿Crees que se podría esta vez, por favor? Podría hacerla virtual, pero en el mismo horario que iba a ser a las 4 de la tarde, porque fuera de ese horario yo de verdad no tengo tiempo para darle la asesoría. Por ejemplo, yo no puedo darles en la noche porque salgo de la universidad a 10:30. Tendría que dárselas justamente a la misma hora, pero virtual. Hagamos algo. Sol, ¿te encuentras aquí? Delegada, ¿te encuentras presente? Supongo que no. Bueno, les enviaré una encuesta después de terminar esta clase para que voten si quieren presencial o virtual. Pero eso sí, va a ser el mismo horario de 4 de la tarde. No voy a poder darles en otro horario ni en otro día, porque justamente esta semana estoy bien cargado. Así que el horario se va a tener que mantener. Pero igual pueden grabar, chicos, no se preocupen. Siempre va a estar siempre les voy a dejar que graben. Yo no me voy a poner caprichoso en ese punto. Y bueno, chicos, ya sin más que decirles, les agradezco a todos por su presencia el día de hoy. Ya el martes nos estamos reencontrando para la asesoría. Vayan leyendo, por favor, chicos. Son sentencias largas. No lean a última hora. Eso después van a tener que pagar las consecuencias. Así que, chicos, por favor, vayan estudiando. Recuerden que ya estamos cerca de finalizar el curso. El día 16 de noviembre será el examen final, que ya la modalidad se confirmará luego. Y el 23 tendremos el sustitutorio. Para el final entra todos los temas que hemos visto luego del parcial, es decir, va a entrar remuneración. Y para el final, y para el susti, perdón, ya entra todo el curso y van a poder reemplazar su nota de parcial o de final. Aprovechen las 3 semanas de clase que quedan para participar, sumar puntos para sus controles y para sus prácticas. Ya no se van a tomar más controles de lectura, se va a eliminar la menor nota, pero igual vamos a permitir que suman puntos, también para las prácticas calificadas. Así que por favor, chicos, vayan repasando. Siempre el esfuerzo trae beneficios. Así que eso ya todo, chicos. Nos vemos. No sé si han grabado esta clase. Si la graban, la suben, por favor, para los que no han podido asistir. Y nada, nos vemos el martes. Muchas gracias.
Gracias.